¿Podemos desobedecer a las autoridades civiles? ¿Desobedecer? Sí. Cuando nos manda, cuando quisieron meter en aprietos a Jesús, ¿verdad? Y le preguntaron acerca de si debía dar o no el tributo o los impuestos, Él respondió esto: denle al César lo que es de César, y a Dios denle lo que es de Dios. Eso significa, hermanos, también que cada creyente debe respetar, sustentar y obedecer a las autoridades civiles, siempre y cuando no vayan en contra de nuestra máxima autoridad, que es Dios y su palabra. No deben ser estrechamente vinculados iglesia-estado, como en algún momento lo estuvo, y la iglesia tenía tanto poder a cuestiones de historia, ¿verdad? Y a las que no nos vamos a meter, pero no debe estar vinculado. Sin embargo, el Estado debe proteger la iglesia sin dominarla o interferir con los asuntos de ella, ya que por ley en México gozamos de libertad de culto religioso. En 1992, esto, miren, relativamente fresco esto, se creó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Voy a leerle estos artículos, son 3. Artículo 1. Sus normas de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Este es un problema, por ejemplo, que testigos de Jehová presentan en cuanto, por ejemplo, al servicio militar, honores a la bandera y demás, ¿verdad? Que pues son parte de nuestras obligaciones también como ciudadanos mexicanos. El artículo 2 dice: el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. A. Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia, no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en este y los demás ordenamientos aplicables. No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. Mire que esto hasta legal es. No se puede obligar en la iglesia a este tipo de cosas. Hay iglesias que lo hacen, casi obligan a las personas a las ofrendas, a los diezmos, al servicio y demás. Hermanos, todo en la iglesia tiene que ser por convicciones, por amor a Dios, porque entendemos los principios de siembra, de cosecha, de servicio, de honra a nuestro Dios. Por eso en la iglesia siempre les digo, cuando el aseo, ir a predicar y demás, siempre trabajamos con voluntarios y debemos tener tanto cuidado. La iglesia debería tener tanto cuidado con esto, que inclusive legalmente está prohibido. Nadie puede ser obligado. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas y asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. Artículo 3. El Estado es laico. No podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación
religiosa. Vean cómo el Estado debe o debería proteger la iglesia y todo culto de la índole que sea, ¿verdad? Cada uno es libre de creer lo que quiera. Nuestra labor es predicar, y entonces cuando alguien cree, se convierte y demás. Estaba viendo un documental ayer a propósito del tema, que en San Juan Chamula, hermanos, y me pareció este dato muy curioso. Este dato yo ya sabía sobre el consumo de refrescos. Hay una marca en particular, la más consumida. ¿Cuál es? Sí, la Santa Coca-Cola, ¿verdad? Que allá justo es eso. La Coca-Cola la tienen como una bebida sagrada, igual que el posh, usada en ritos religiosos. Los curanderos lo utilizan como para curar, y es casi una bebida sagrada. La tradición de nuestros padres, ellos bebieron Coca-Cola y nosotros bebemos Coca-Cola, dicen así de ese tamaño. Y ¿saben qué? En su culto la Coca-Cola es parte de los curanderos, hacen su culto, hacen todo su ritual y demás, bendicen la Coca-Cola y atribuyen a la Coca-Cola propiedades curativas. Libertad. Están en toda libertad de adorar la coca, el posh o la cruz de Pachán. Cada quien, ¿verdad? Legalmente existe esa libertad. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia las autoridades civiles? Número 1, debemos someternos a ellos. Primera de Pedro 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esa debería ser nuestra actitud en cuanto a las autoridades civiles. Segundo, debemos orar por las autoridades, por nuestras autoridades. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No me gusta meterme, y no lo voy a hacer, abordar tanto el tema, ¿verdad?, de política y demás, pero pídale a Dios sabiduría y que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que nos dé dirección, que sea Él, y que con nuestras oraciones sea Él cumpliendo sus propósitos para nuestro país, que está en un caos devastador para la sociedad, nuestra ciudad misma, mis hermanos. Nuestras oraciones son importantes. Entonces recuerden, nuestra actitud de obediencia a las autoridades terrenales debe estar moderada por lo siguiente. ¿Podemos desobedecer a las autoridades civiles? ¿Desobedecer? Sí. Cuando nos manda a hacer algo que Dios prohíbe, o cuando nos prohíbe hacer algo que Dios manda. Solo entonces usted puede desobedecer a la autoridad que sea. Cualquier autoridad que usted tenga, si le manda a hacer algo que Dios prohíbe o le prohíbe hacer algo que Dios manda, usted está en todo su derecho de desobedecer. Pedro dijo: no voy a obedecer a los hombres antes que a Dios. Agarró, salió de la cárcel, ¿qué hizo? A predicar de nuevo. A esto me mandó mi Dios, y lo siento, ustedes serán muy autoridades, pero aquí no. Primero a nuestro Dios.